Bueno, pues, ¿qué onda? Un saludo a los que van a ver la clasecita grabada y para los que estamos aquí, pues vamos a comenzar la clase. Entonces, bueno, pues como saben, nosotros teníamos agendada esta clase hace ya algo de tiempo, sin embargo, pues por cuestiones justamente de mías, pues no la habíamos podido dar, ¿no? Entonces, prácticamente esto de protozoarios semáticos, pues ya hemos visto dos microorganismos. em, o tres en realidad, tres microorganismos, este sería el cuarto, y bueno, pues sería justamente correspondiente a la parte 3. ¿Me podrían recordar cuáles eran esos tres otros grandes protozoarios hemáticos y que bueno, pues justamente les damos esta característica porque iban a causar enfermedades sistémicas? Tal vez un nombre más adecuado sería protozoarios sistémicos, ahora que lo menciono. ¿Mm? Ahí están, dicen por aquí, a Leishmania, a Trypanosoma y a Plasmodium. Perfecto. Entonces, bueno, pues el día de hoy vamos a conocer al último, que sería la toxoplasmosis, ¿ok? Entonces vamos a subrayar esto de color verdecito. Pues vamos a darle. Ujú. Pero no solamente va a ser eso, porque además vamos a conocer a las amibas de vida libre, y estos van a ser microorganismos que van a compartir características similares, entonces por eso los vamos a ver en un gran bloque, unidas. Y aquí tenemos a la más importante de todas por cuestión epidemiológica, va a ser Acantamueva. Después vamos a tener a Naegleria fowleri y finalmente a Balamutia. Y además, pues el día de hoy vamos a aprovechar también que, que es sabadito, que todavía están bueno, que es la primera clase del fin de semana, pues para irnos un poquito recio y además aprender los protozoarios de transmisión sexual, que sería Trichomonas vaginalis. Y prácticamente, si logramos esto el día de hoy, nosotros el día de mañana ya estaríamos conociendo los artrópodos de importancia médica y pues ya terminamos el temario, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar y justo pues continuamos con estos protozoarios hemáticos y en este caso de Toxoplasma gondii. Entonces, vamos a darle por aquí la, el título de generalidades. Entonces, este título, bueno, este título, esta especie, este microorganismo en particular, se va a caracterizar por ser uno de de las enfermedades parasitarias más importantes de todas. Si bien no va a ser una de las más letales o las que cause más mortalidad en general, como habíamos conocido, por ejemplo, con la enfermedad de Chagas o con el paludismo, por ejemplo, que sí llegaban a matar bastantes personas. Ese de aquí no va a, les digo, a matar tantas, pero la cuestión de su importancia recae en que es muy prevalente en muchas personas. Es más, yo estoy muy seguro de que aquí alguno de nosotros tiene este bichillo en su cuerpo. Imagínense. Y bueno, pues eso hace que si bien no cause enfermedades así como muy mortales, o bueno, ahorita vamos a ver en qué contexto sí. Bueno, pues eso es la importancia que está muy presente en nuestra vida como humanos, ¿no? Entonces, este microorganismo del que estamos hablando se le conoce como Toxoplasma gondii. A ver, permítanme un segundo, voy a poner pausa a la grabación un segundito. Este, Ahí estamos. Bueno, pues ahora sí, hablamos de Toxoplasma gondii. Entonces, para empezar a hablar, a conocer más bien a este microorganismo, pues vamos a decir que justo, pues dentro de todas las clasificaciones bueno, de la clasificación de protozoarios que nos interesa, resulta que este recae en el Phylum Apicomplexa. ¿Me pueden decir las dos características como muy obvias de este Phylum y otras dos que tienen que ver en cuanto a su ciclo biológico? Vamos a poner por aquí que estas pertenecen al Phylum Apicomplexa. ¿Ok? Entonces teníamos una y dos características generales y bueno, en cuanto a su reproducción también íbamos a tener
dos características que nos van a ser de ayuda para comprender su ciclo biológico. Por aquí me dicen que tienen complejo apical y son intracelulares obligados. Perfecto, excelentísimo. ¿Se acuerdan para qué funcionaba el complejo apical? Para sí, qué cosa, pues le ayudaba a hacer en este caso a Cantamueva. Digo, me estoy saltando a Toxoplasma gondii. Ups, ya les spoileé algo. Entonces, filos amplicomplexa, el complejo apical, que justamente pues va a ser un pues organelo especializado que como aquí me están diciendo va a servir uno para penetrar, bueno, antes de penetrar adherirse a las células y dos finalmente penetrar, ¿no? Entonces aquí tenemos el complejo apical y además es intracelular obligado, ¿sale? Y en cuanto a las cuestiones reproductivas, aquí pues dos cosas importantes, ¿no? Que va a tener una reproducción asexual conocida como esquizogonia, que va a ser asexual, donde pues al menos para medicina el enfoque es que va a tener como objetivo la producción de trofosoditos. Y estos trofosoditos pues al fin y al cabo son importantes porque normalmente en la mayoría de los casos en los protozoarios el trofozoito, va a ser la fase patógena, ¿ok? Y finalmente vamos a tener a la otra gran tipo de reproducción que sería la reproducción ahora sí sexual conocida como gametogonia, ¿no? Y donde, pues al fin y al cabo tenía como objetivo final producir un ooquiste maduro, ¿sale? Que justamente estos van a ser muchas veces, no en todos los casos, y ahorita justamente vamos a ver qué onda, pero en la mayoría de los casos del género apicomplexa, pues los oquistes esporulados, mejor vamos a ponerle esporulados o maduros. No sé cuál, bueno, maduros, ya maduros. O esporulados, como ustedes quieran decirle, van a ser la fase infectante, ¿ok? Entonces, bueno, pues eso va a ser en cuestión de generalidades. Aquí vamos a volver a duplicar este título y fíjense que si ustedes pueden recorrer esto igual un poquito a la izquierda sería excelente porque les digo que en cuestión epidemiológica está un poquito cargado de información y no es para menos porque sí es importante. Entonces, fíjense, aquí anotamos. Epidemiología. ¿Sale? Entonces, primero que nada, pues vamos a decir que este microorganismo va a ser considerado cosmopolita, ¿ok? Cosmopolita. Eso quiere decir que pues va a estar prácticamente en todo el mundo, ¿ok? De hecho, pues yo les decía hace un momento que la epidemiología en este caso iban a ser como pues de los datos más importantes y de hecho pues se estima que a nivel mundial la prevalencia de personas que tienen este bichillo en su cuerpo va a variar entre el 25 hasta el 30% de los pacientes, ¿ok? O sea, eso significa que de cada cuatro personas se cree que puede llegar a tener este microorganismo, ¿no? Entonces, pues aquí si ya vemos más de cuatro, por probabilidad, pues más o menos va a ser lo mismo. Y esta cifra, pues se parece, o sea, muchísimo a las de México. ¿Ok? Sin embargo, hay algunos estudios que han visto que existen zonas endémicas donde llega a haber hasta más del 90% de personas infectadas con microorganismo, ¿no? Entonces eso es muy importante porque, pues imagínense, ¿no? Uno de cada cuatro y en algunas zonas, pues, creo que fue en África, pues 90% no está cañón, o sea, 9 cada 10 personas lo tienen. Entonces, pues eso va a ser una cosa bien, bien interesante, ¿no? Otra cosa que debemos de tener en cuenta es que este microorganismo, cuando nosotros tenemos un sistema inmunológico adecuado, normalmente no vamos a desarrollar ningún tipo de síntoma. A ver, aquí me están pidiendo ningún tipo de síntoma. Ahí está, perdón. Ningún tipo de síntoma. ¿Ok? Eso significa que la población principalmente afectada van a ser los pacientes inmunocomprometidos. ¿Cómo le conocemos a este tipo de agentes patógenos que, pues,
se aprovecha de pacientes inmunocomprometidos. Exacto, le conocemos como microorganismos oportunistas. Entonces, justamente este va a recaer dentro de esa clasificación, va a ser un microorganismo oportunista y adivinen cuál inmunocompromiso le encanta, o sea, pacientes con VIH-Sida, ¿ok? Esto es donde normalmente vamos a ver más las infecciones por este microorganismo. De hecho, si te llega a dar, pues ahí estaría bueno que, que te echaras una checadita, ¿no? Muy bien, oportunistas y oportunistas. Perfecto. Bueno, em, ahora vamos a pasar a la siguiente parte y es de acuerdo a su transmisión, ¿ok? Ahora, este microorganismo va a tener dos principales rutas de transmisión a partir de dos mecanismos diferentes y de dos fases patógenas diferentes. Entonces, es un poquito extraño y vamos a hablar de la primera, que esta me parece que... Ay, creo que esta debe ser de las... Si no me equivoco, esta es una de las más comunes. ¿Saben qué? No me acuerdo cuál es la más común, si la primera o la segunda, para qué les miento. Pero bueno, entre esas dos va a ser... al final da lo mismo, ahorita van a ver. Entonces, una primera ruta de transmisión va a ser a través de la ingesta, bueno, del consumo, mejor vamos a ponerle consumo, del consumo de una fase parasitaria conocida como el ooquiste maduro, ¿sale? O el ooquiste esporulado, ¿sale? Y resulta que estos ooquistes esporulados normalmente se encuentran en el ambiente, ¿ok? Entonces puede ser que estos oquistes contaminen, bueno, muy en particular están en heces de gatos, ¿sale? Para pronto, para que les hago más largo el cuento. Entonces, estos oquistes van a estar en las heces de gato. Resulta que, a ver, aquí quiero que integren un poquito esta parte que les decía de la reproducción sexual y el oquiste maduro. Si estamos viendo que están en las heces del gato, eso significa que el gato, ¿qué tipo de huésped va a ser? Estamos diciendo que en las heces del gato están los oquistes, o sea, bueno, que de ahí vienen. em, ¿Cuál sería, pues, qué tipo de huésped sería el gato, ¿no? Él dice aquí el gato sería el definitivo porque alberga la forma sexualmente madura. Ok, perfecto, ¿no? Y pues justo, ¿no? Porque aquí se da la reproducción sexual, ¿no? Que es justamente la gametogonia. Entonces, perfecto. Justo, entonces, bueno, pues ese va a ser el consumo de oquistes esporulados que vienen a través de las heces de gato y normalmente puede estar en comida, puede estar en pues alguna otra cosa, o sea, no sé si comas popó directamente del gato, pero la ruta más común va a ser a través del consumo de agua contaminada justamente con las heces de esos gatos, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí que va a ser agua y alimentos, en agua y alimentos contaminados, ¿sale? Mientras que la segunda ruta va a ser a través del consumo también, pero ya no va a ser de loquistes por un lado, sino de otra fase que va a ser muy interesante, conocida como quistes tisulares, ¿ok? Por quistes tisulares, que estos quistes tisulares dentro van a contener una fase parasitaria conocida como los bradizoitos, ¿ok? Entonces, bueno, pues justamente si se llaman quistes tisulares, eso significa que están en los tejidos. ¿Cómo nosotros vamos a meter algo que está en un tejido a nuestro cuerpo? Pues comiendo un tejido, es decir, comiendo carne, ¿no? Entonces, justamente la carne, y fíjense, si está mal cocinada, es decir, que no los matas con la cocción, pues es la principal ruta asociada, ¿no? Consumo de carne cruda contaminada. Vamos a ponerle por acá. De carne cruda contaminada. Muy bien, aquí veo que tengo... Ah, no, pensé que tenía un comentario. No, súper.
Estas van a ser las dos distintas rutas de transmisión. El humano se puede contagiar por este bichillo, ya sea en las heces del gato o en algún quiste, que vamos a ver ahorita cómo se relaciona esto con su ciclo biológico. Pero bueno, pues en general, pues, ¿qué podemos concluir aquí? Que los perros son mejores que los gatos, ¿no? O sea, el gato, de hecho, esta es una parte muy interesante. Se ha visto que aproximadamente, y este es un rango bien variable, pero nada más para que se asusten, este, los gatos infectados van a estar entre el 10 al 70% en algunas ciudades. Entonces, imagínense, quien tiene un gato, pues yo creo que con algo de probabilidad, sí es como echarse un volado realmente, ver si tiene toxoplasma por ahí. Aquí me dicen, ¿te contagias comiendo el gato? No, más bien lo que pasa es que el gato tiene presas, por ejemplo, no sé, ratones, mamíferos en general. Es que lo que pasa es que el Toxoplasma gondii va a infectar a varios mamíferos. Entonces, mamíferos de sangre caliente y aves. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos echarnos un pollito rostizado, que no esté bien cocinado, entonces pues ahí nos contagiamos, ¿no? Y justamente los gatos permiten cerrar el ciclo biológico tras el consumo de estos quistes. Pero no se preocupen, ahorita en el ciclo biológico vamos a ver que todo va a tener sentido. Y exactamente, ahorita pues lo que estamos viendo es que prácticamente estas dos vienen a partir del consumo de animales finalmente. Entonces, justamente por eso la toxoplasmosis se va a asociar o se va a decir que es una zoonosis. Zoonosis. Y principalmente asociada a los gatos. Pero bueno, también pueden ser otros microorganismos, ¿ok? Bueno, otros métodos de transmisión que se han visto, por ejemplo, la donación de tejidos, es decir, que dones sangre o que dones alguna otra parte de tu cuerpo, también puede llegar a infectar a otras personas. Pero aquí otro método de transmisión aparte del zoonótico que nos interesa bastante, es la transmisión vertical. ¿Ok? ¿Por qué? Porque resulta que Toxoplasma gondii se va a considerar de nuevo, exacto, un microorganismo de tipo Torch, como ahí me lo estaban diciendo. Eso significa que va a cruzar la placenta en el embarazo y que además de cruzar la placenta, pues no solamente eso, sino que puede llegar a causar este em, malformaciones congénitas. ¿Ok? Que me dijeron una broma, pero no la voy a decir. Vientos. Vientos, vientos. Ahora, cosas que tenemos que saber es que en este caso está muy interesante porque la fase morfológica que llega a infectar el chamaco, o sea, que pasa la placenta y llega finalmente al feto, no va a ser ni el oquiste esporulado ni tampoco el quiste sisular, sino que va a ser otra fase parasitaria que nosotros vamos a conocer como el taquizoito, ¿sale? Vamos a anotarlo por aquí. El taquizoito. Y este lo lleva a partir el taquizoito. Porque este taquizoito va a ser la fase patógena. ¿Qué es un taquizoito? Prácticamente es la manera que nosotros le conocemos al trofozoito de Toxoplasma gondii, ¿no? El taquizoito finalmente va a ser un trofozoito con otro nombre que, pues bueno, le dimos o le dieron aparte. ¿O va que va? Muy bien, ahora vamos a soltar dos factos interesantes. La primera es que, ¿cómo es que se transmite este microorganismo? Resulta que el riesgo de transmisión se ha visto que va a ser directamente proporcional al tiempo de gestación. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más avance la enfermedad, o sea, más avance el embarazo, si la madre adquiere, por ejemplo, en el tercer trimestre toxoplasmosis por estar con un gato, pues es más probable que se pase al feto, ¿no? En cambio, si la agarra a inicios del embarazo, la probabilidad de que pase al feto va a ser mucho menor. No sé si me entendieron esto, igual lo voy a escribir para que quede un poquito más claro, ¿ok? Entonces, vamos a poner que el riesgo de transmisión va a ser directamente proporcional al tiempo de gestación, ¿ok? Entonces, vamos a poner que el riesgo de transmisión
va a ser directamente proporcional, pues es prácticamente esto, o sea, de que directamente proporcional al tiempo de gestación. ¿Sale? Y bueno, algo importante justamente es que a diferencia de otras enfermedades congénitas, la forma más común que se tiene de adquirir la toxoplasmosis congénita es con una infección de novo, es decir, que la embarazada conozca por primera vez al microorganismo. Porque si la mujer, por ejemplo, a lo largo de su vida ya tuvo contacto con el microorganismo, puede ser que haya desarrollado anticuerpos y cuando llegue finalmente el embarazo, pues recuerden que los IgGs finalmente pasan la placenta y estos sí podrían ser capaces de detener los taquizoitos de la toxoplasmosis, cosa que no ocurre cuando es una primoinfección, porque si la mamá y el feto ambos están conociendo por primera vez al microorganismo, pues ninguno va a tener anticuerpos para defenderse, ¿no? Entonces, lo más normal que sucede en estos casos es que sea a partir de una primoinfección. Vamos a poner eso también aquí. Vamos a poner que lo más común es que se dé a partir de una primoinfección. ¿Sale? Ahora, entonces, como decía, ¿no? Si nosotros agarramos el microorganismo en tiempos muy tempranos del embarazo, la probabilidad de transmisión es muy baja, ¿no? Pero si lo agarramos en tiempos tardíos del embarazo, la probabilidad va a ser mucho más alta. Pero, pues existe una relación que va a ser todo lo contrario a esta misma. Es decir, en lugar de ser directamente proporcional, mejor si le pongo la palabra para que se entienda mejor. En lugar de ser directamente proporcional, ¿vale? O de que tiene una relación directa, tal vez proporcional, ¿no? Pero bueno, o tal vez sí. Bueno, el riesgo de transición, ¿qué va a hacer esto? Que el riesgo de, más bien la gravedad de la enfermedad congénita va a ser inversamente proporcional al tiempo de gestación, ¿ok? La severidad de la enfermedad va a ser este, inversamente proporcional al tiempo de gestación. ¿Qué quiere decir esto finalmente? Que si nosotros agarramos la enfermedad en etapas tempranas, vamos a tener un riesgo alto de enfermedad severa, ¿no? Y eso tiene bastante sentido, porque si la enfermedad, por ejemplo, la agarra al final del embarazo, pues ya tiene formados todas sus cositas el niño, ¿no? Entonces, pues, ¿qué le puede dar? Pues una infección o tal vez una sepsis, ¿no? Pero, cosa contraria, ¿qué pasa cuando lo infecta a principios del embarazo? Pues bueno, en los casos más graves, se te muere el chamaquillo y puedes tener un aborto espontáneo o puedes tener un óbito, ¿no? O en otros casos, por ejemplo, cuando la agarra entre el segundo y el tercer trimestre es cuando más malformaciones congénitas hay. Y ya cuando los agarra, por ejemplo, en el canal de parto, porque además de ser una transmisión, una enfermedad tipo TORCH, va a poder transmitirse a través del canal de parto, pues ahí las consecuencias no van a ser tan feas, ¿no? O sea, tan feas como las congénitas. Entonces, bueno, pues eso sería en cuestión de la epidemia. Aquí al ladito vamos a aprovechar dos cosas para anotar cuáles serían los huéspedes definitivos e intermediarios. Entonces aquí vamos a poner el huésped definitivo. Va a ser los félidos, o sea, cualquier tipo de felino. Los félidos. O sea, pero bueno, pues en este caso el que más importa pues, en cuestiones humanas, pues va a ser el gato porque vivimos en estrecho contacto con ellos. Mientras que el huésped intermediario van a ser mamíferos de sangre caliente, en donde ellos pues va a recaer el humano, pero pues también, por ejemplo, las presas de los gatos, que finalmente con eso cerrarían el ciclo biológico, o si incluso un gato pues nos comiera y nosotros tuviéramos toxoplasmosis, también fungiríamos como, pues bueno, sí somos huéspedes intermedios al fin y al cabo, ¿no? Si un dientes de sable tal vez pues, nos come, o sea, nos comiera, pues hubiera sido de esa manera, ¿no? Y también las aves.
¿ok? Entonces les digo, el pollito rostizado, pues algún otros mamíferos que lo puedan tener, finalmente van a poder desarrollar vamos a poder desarrollar esta enfermedad tras su consumo, ¿sale? Entonces, bueno, esta es la primera partecita de la parte de epidemio. Cuéntenme, ¿vamos todos en orden? ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? Ok, va. Ok. Entonces vamos a bajar y ya saben, aquí ponemos el ciclo biológico. A ver, déjenme. Ahí está. Uy, entonces. No, ¿cuál ciclo biológico? La morfología. Espérenme, me adelanté, me adelanté, me adelanté. ¿Sale? Entonces, justo pues prácticamente las fases. Sí, 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 perdón, sí, la morfología. Prácticamente las fases parasitarias que nosotros debemos de conocer van a ser las que ya hemos mencionado, es decir, el oquistes por un lado, el bradizoito y el taquizoito, ¿ok? Sin embargo, pues la más importante en este caso va a ser el taquizoito debido a que es la fase patógena y también muchas veces diagnóstica. Entonces vamos a comenzar con eso, ¿ok? Normalmente aquí los taquizoitos, a ver, vamos a poner aquí. El taquizoito. Entonces, justamente pues el taquizoito le llamamos o le conocemos de esta forma porque es un trofozoito que se va a parecer a un taco, ¿ok? Real, tiene forma de taco. Forma de taco. Y no, no es cierto, o sea, es una buena y es una buena barra, pero justamente la razón de por qué le llaman taqui es porque la reproducción de este trofozoito, de esta fase parasitaria, va a ser muy rápida, ¿no? Así como cuando nosotros decimos, ay, pues me está latiendo muy rápido el corazón, tengo taquicardia, pues a este le vamos a llamar el taquizoito, porque bueno, sabemos que los trofozoitos al fin y al cabo son las fases asexuales, o sea, las que se reproducen constantemente. Entonces esta se va a caracterizar por una reproducción sumamente rápida. Vamos a ponerla aquí. Por una reproducción rápida. Entonces, si nosotros quisiésemos representar a unos taquizoitos, pues les digo, nada más como que dibujan la tortilla. Imagínense que esta tortilla, pues no sé, este, aquí de que tiene pues verdurita, tras y tras, ¿no? Y bueno, pues estos son los taquizoitos. Pero existen otras referencias. A mí me hace mucho sentido esta, pero en algunos otros libros, por ejemplo, también les dicen que se llama como en forma de media luna, algunos como plátanos. Entonces, bueno, pues lo que mejor les haga sentido. El plátano también está bonito, o sea, dibujarlo como plátano es lindo también. Lo que más les haga sentido a ustedes, pues eso utilicen, ¿no? El chiste, pues, es que estos van a ser los taquizoitos. Y en el otro lugar vamos a tener a los bradizoitos. Sin embargo, y bueno, vamos a ponerlos aquí. A los bradizoitos. Ahora, ustedes ya se imaginarán por qué uno se llama taquizoito y el otro se llama bradizoito, ¿no? Porque justamente en cuestión morfológica, o sea, de que, pues, ¿a qué se parecen los bradizoitos? Muchísimo a los taquizoitos. ¿Sale? ¿Cuál es la gran diferencia? Prácticamente existen dos. La primera es que los bradizoitos van a tener una reproducción lenta, entonces vamos a poner aquí reproducción lenta. Y de hecho va a ser tan lenta que nosotros vamos a considerar justamente a los bradizoitos como los responsables de la fase crónica de la enfermedad producida por Toxoplasma gondii, ¿ok? Entonces estos van a ser los responsables de la fase crónica de la enfermedad. Y la segunda diferencia va a ser que estos no se encuentran libres, por así decirlo, en los tejidos, sino que van a estar enquistados dentro de un quiste tisular. Ok, entonces vamos a ponerlo aquí, que estos van a estar dentro de un quiste tisular. Ok, entonces más o menos si nosotros pudiésemos representarlos, aquí tendríamos nuestro quiste tisular.
Y dentro del quiste tisular, pues tendríamos ahí sí un montón de bradizoitos. Algo más o menos así. ¿Ok? Y entonces, pues aquí es importante, bueno, sí, aquí es importante decir que esta va a ser, entonces va a tener dos funciones. Esta va a ser tanto una fase infecciosa como una fase patógena. ¿Se dan cuenta que esa característica tiene el taquizoito? Va a ser una fase infecciosa y también va a ser una fase patógena. Mientras que el taquizoito únicamente va a ser fase patógena, ¿ok? Y ya para finalizar, pues vamos a conocer sus oquistes esporulados. En este caso, los oquistes esporulados los hacemos pues hasta acá a la derecha y van a tener tres características. Uno, dos y tres. La primera es que van a ser ovalados. La segunda es que van a tener dos esporoquistes. Vamos a hacerlo de color azul, entonces aquí va a ser ovalado. Y luego, aparte de ser ovalado, dentro va a tener dos esporoquistes, uno y dos. Y dentro de cada esporoquiste va a existir cuatro esporozoitos, ¿ok? Entonces aquí vamos a tener uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Sale? Cuatro. Bueno, en total van a ser ocho, ¿no? Van a tener ocho esporozoitos, ¿ok? Y esta, pues finalmente va a ser la fase esporulada, bueno, la fase esporulada y la fase infectiva de nuestra enfermedad, ¿ok? Entonces, bueno, ya conociendo las fases morfológicas, vamos a ver algunas imágenes. Este es un pequeño esquema, bueno, si no le entienden a mis, a mis rayones, fíjense, aquí tenemos a los taquizoitos, que como yo les decía, es una forma en que nosotros le damos respeto y decimos, oye, pues sí, eres importante y te vamos a dar otro nombre. Y fíjense que aquí tenemos pues a los taquitos, ¿no? Nada más le ponen, les digo, su carnita, su verdurita y la salsita y listo. O bueno, también puede ser como una media luna o como un pequeño platanito, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué tenemos adicionalmente? Y fíjense, ¿no? Finalmente, muchos de ellos van a ser intracelulares, pero vamos a ver que en su ciclo biológico se lisan las células y pues salen al medio, ¿no? Y así los podemos encontrar, tanto dentro como fuera de células. Mientras que los bradizoitos, si se dan cuenta, pues sí, se van a parecer bastantillo, de hecho, hasta son un poquito más chiquitos, me parece, pero finalmente van a estar encapsulados y fíjense muy bien, justamente sobre tejidos, ¿ok? Mientras que la fase infectante, finalmente, este es el quiste no esporulado, que es el que saca el huésped definitivo al medio, y en el medio se desarrolla el quiste esporulado, donde tenemos dos esporoquistes y cuatro esporozoitos. ¿Ok? Bueno, pues eso es respecto a esta parte. Fíjense que a mí me gustaría agarrarme mis fases. Aquí mi parte de morfología para llevármela acá. Ahí fíjense, de nuevo, ¿no? Este sería pues nuestro huevo ovalado. En este caso pues ya se está esporulado porque vemos sus dos esporoquistes. Dentro pues debería de haber cuatro esporozoitos. Aquí tenemos, de nuevo tenemos a los taquitos, fíjense. Ahí tenemos, pues sí, una tortillita y nuestro taquito, los taquizoitos. Y finalmente pues ya bajo el microscopio, cómo se ve en realidad un quiste, esto pues de una biopsia, ¿no? Entonces, bueno, aquí otra imagen que nos interesa un poquito más. Fíjense aquí otra vez taquizoitos con su núcleo, taquizoitos con su núcleo. Acuérdense que eso es una reproducción muy rápida, mientras que a la derecha tenemos al quiste tisular y dentro pues a los bradizoitos, ¿ok? Con una reproducción un poquito más lenta. Mm. Entonces, eso es respecto a la morfología. Y ahora vamos a conocer el ciclo biológico, ¿ok? Entonces, para no hacernos el cuento largo en el ciclo biológico del huésped definitivo, porque resulta que la toxoplasmosis es una enfermedad sumamente estudiada y sabemos muchísimo de ella. Entonces, ya tenemos bien descrito el ciclo biológico dentro del huésped definitivo, pero bueno, si lo quieren leer.
para detalle está en las tablas sin ningún tema, pero a nosotros no nos interesa porque no somos veterinarios. Lo único que sí nos debería interesar, pues es finalmente qué es lo que traga el gato y qué es lo que saca, ¿no? O sea, lo que traga el gato finalmente van a ser ay, güey. Quistes tisulares que, insisto, pues se encuentran en, en tejidos de algunos mamíferos y algunas aves y lo que va a estar sacando a través de sus heces y a partir de un ciclo biológico, les digo, un bastante largo, o sea, igual de largo que el que vamos a ver en el humano, pues nos va a dar un huevo, más bien uno quiste no esporulado. Déjenme como medio duplicar esto para ejemplificarlo. Va a ser uno quiste no esporulado, algo más o menos aquí. Así, no esporulado. Y pues en el medio se va a esporular. ¿Sale? Y como les decía, pues normalmente estos oquistes, el humano finalmente los va a consumir a través del agua, ¿ok? Entonces, agua contaminada o comida contaminada, pero les digo que el agua es la ruta más común. Entonces, a través del agua contaminada, nosotros los vamos a estar ingiriendo. Entonces, aquí vamos a tener esto por aquí. Y también, pues la otra es que nosotros podamos ingerir directamente el quiste aparte, o sea, el quiste tisular, ¿sale? Es decir, pues tenemos dos rutas de transmisión finalmente, ¿no? Que es lo que estábamos comentando. Entonces vamos a agarrar a nuestros bradizoitos y vamos a agarrar también a nuestro, oquiste, ¿sale? Entonces, bueno, pues ambos van a viajar juntitos porque, pues, se comporta de manera similar, ¿sale? Entonces, lo que sucede cuando nosotros humanos consumimos cualquiera de estas dos fases morfológicas será que ambas descienden por el tracto gastrointestinal. Cuando llegan al estómago, sabemos que es una barrera bien importante porque pues es muy ácido y no todos los microorganismos pueden pasar, pero en este caso el quiste, justamente el ácido gástrico es un inductor para que un quiste no, para que ¿cómo era? Se me olvidó el término. Para que saque al trofozoito, se desenquiste. Es un estímulo para el desenquistamiento. Y finalmente, pues el otro quiste tisular, pues resiste inherentemente a los jugos gástricos, ¿no? Entonces, cuando finalmente pasan esta parte, llegan al intestino. Y ahora sí, pues nosotros lo que haríamos sería intentar imaginar qué es lo que pasa en nuestro intestino cuando estas dos fases morfológicas llegan a infectarnos, ¿ok? Entonces, vamos a volver a copiar esto, duplicar. ¿Y qué es lo que sucede a continuación? Bueno, que cuando finalmente se llega a, al, al, ay, güey, se me fue la onda, al intestino, perdón, va a haber un desenquistamiento y va a haber una liberación tanto de los esporozoitos como de los bradizoitos, ¿ok? Entonces, fíjense que aquí vamos a ver que los esporozoitos van a salir, se van a, van a salir de su, o sea, van a desenquistar ambos, ¿no? Entonces, cuando llegan aquí, pues recuerden que son parte del género apicomplexa, del filum, perdón, apicomplexa. Entonces, lo que viene a continuación será una invasión celular, ¿ok? Entonces, esto vamos a venir jalándolos y ya cuando se encuentran de manera intracelular en los enterocitos, porque finalmente esto es allá en los enterocitos, estos desarrollan una vacuola parasitófora, que es, puedo decir así, por decirlo así, como la casa donde van a vivir dentro de las células. Y dentro de esta vacuola parasitófora, ahora sí ocurre algo bien interesante porque el esporozoito deja de ser esporozoito y finalmente se vuelve en un taquizoito, ¿no? Entonces, en cualquiera de los dos casos, vamos a tener o un bradizoito, dentro de nuestra vacuola parasitófora o un taquizoito, ¿no? Aquí ya vamos a tener cualquiera de esas dos. Entonces vamos a traernos al taquito por acá. ¿Sale?
Ahora bien, cuando el bradizoito o el taquizoito se encuentran dentro de la vacuola parasitófora, pues aquí viene como una parte de supervivencia, me imagino yo. Porque justamente, pues los bradizoitos son estructuras que se reproducen muy lentamente, ¿no? O sea, tal vez hasta los bradizoitos no sean como la forma más efectiva que tenemos nosotros de contagiarnos. Bueno, pero eso no se los puedo afirmar. El chiste es que dentro de estas vacuolas parasitóforas, pues va a existir una reproducción asexual y finalmente pues una producción muy grande, principalmente de taquizoitos, porque son los que se reproducen más rápidamente, pero también de bradizoitos, ¿no? Dependiendo de lo que nos hayamos, lo que nos hayamos comido, ¿no? Entonces llega un punto en donde la célula crece tanto que sabemos que finalmente puede llegar a una lisis celular y liberación tanto de bradizoitos como de taquizoitos. Entonces es lo que va a pasar, salen de la célula y adivinen dónde llegan, justamente a la sangre, ¿ok? Al torrente sanguíneo. Pero no solamente eso, o sea, puede ser del torrente sanguíneo o incluso a través de los vasos linfáticos, ¿sale? Y finalmente, pues tanto el bradizoito como el taquizoito, a partir de una vía ya sea linfática o hematógena, llegan a otros tejidos, ¿sale? Y justo, ¿no? Esto va a ser el otros tejidos. Ahorita vamos a ver prácticamente cuáles son los tejidos a donde se tiene un poquito más de afinidad, pero cuando el taquizoito y el bradizoito llegan, pues aquí la cosa importante es que el bradizoito, bueno, el taquizoito sigue, ¿no? O sea, sigue su ciclo de reproducción, o sea, el taquizoito se va a reproducir muy rápidamente. O sea, muy rápidamente. Y eso va a hacer que el taquizoidito pues sea como el que cause más daño al fin y al cabo, no un daño más agudo. Entonces el taquizoidito como que vuelve a esta parte. Sin embargo, el bradizoito, pues lo que decíamos es que es un poquito diferente, ¿no? Porque a él le gusta llevársela relax, no es tan acelerado como el taquizoidito. Y en lugar de empezarse a reproducir, dice, pues oye, me voy a echar una pestañita y genera finalmente un quiste tisular lleno. Un quiste tisular y pues finalmente se va reproduciendo poco a poco a lo largo de los años dentro de estos quistes tisulares. Y en algún momento, principalmente en estatus de inmunocompromiso, estos quistes tisulares pueden llevar a una reactivación de la enfermedad. ¿Ok? O sea, se pueden volver taquizoitos. Los bradizoitos se pueden volver taquizoitos al fin y al cabo. ¿Sale? Y entonces, bueno, ese va a ser el ciclo biológico. Y entonces, de esta manera, nosotros vamos a entender que los síntomas van a estar asociados principalmente a la reproducción activa de los taquizoitos, mientras que las apariciones oportunistas, las recidivas que pueda llegar a dar esta enfermedad, va a ser responsabilidad justamente de los bradizoitos. ¿Ok? Uf, entonces, bueno, pues se supone que si esto, por ejemplo, pasase en un pájaro o en un otro mamífero que sí se pueda comer un gato, pues los quistes tisulares finalmente vienen y vuelven al inicio, ¿no? Al inicio del ciclo biológico. Va que va. E incluso los gatos, o sea, es interesante que los mismos gatos pueden consumir, no, también los gatos, esto también es importante. Los mismos gatos pueden llegar a consumir también quistes o quistes, disculpen, o quistes y quistes, y ambos son viables para desarrollar huevos. O sea, el mismo gato puede comer popó de otro gato que tenga oquistes o agua contaminada por popó de otro gato que tenga oquistes y llegar a lo mismo, ¿no? Entonces, tal vez por esas tantas rutas que tiene para establecer su ciclo biológico es que es tan prevalente hoy en día, ¿no? ¿Qué pasó, Itzel? ¿Qué duda tienes? A ver, dice, si ambos quistes pueden infectarnos, ¿para qué necesitamos que existe el gato? Y entonces, ¿por qué no seríamos los definitivos? O sea, justo, la cosa es que dentro del gato existen las condiciones propicias para que se desarrollen gametocitos.
cosa que no ocurre en ninguna otra especie. Si te digo por qué específicamente en el gato te mentiría, eso ya es como de que, pues, evolución, o sea, de que, brother, ¿por qué los humanos tenemos dos manos y dos pies? Pues está difícil de decir, ¿no? O sea, pues así sucedió, güey, ¿no? De que así son las cosas, no sé, eso sí, no, pues, no, ni idea. Pero sí, o sea, finalmente en los gatos se pueden desarrollar gametocitos y gametos. Y ya saben que los gametos tienen una reproducción sexual y dan esto. Les digo, y esto no ocurre en el humano, por eso pues no es así, ¿ok? Ajá, exacto, en nuestro cuerpo y en cualquier mamífero que no sea el gato, en cualquier otro mamífero que infecte toxoplasma que no sea el gato, pues va a desarrollar esto, ¿ok? Por eso les digo que es muy importante para medicina y para veterinaria. Por eso es que está tan estudiado en ambos casos, ¿no? O sea, está muy estudiado el ciclo biológico acá y también acá. Entonces, pues sí, o sea, el gato les digo que es el huésped definitivo por excelencia. Por eso tener un gato cerca de embarazadas tal vez no sea tan buena idea, ¿no? Eso, de hecho, es una recomendación que las embarazadas eviten contacto estrecho con los gatos. Si no sabían por qué, bueno, pues esta es la razón. Em, Este, bueno, bueno. Entonces, bueno, aquí les dejo el ciclo biológico. Aquí esas tres partes corresponden al huésped definitivo. Aquí les dejo otra parte del ciclo biológico, un poquito más compleja. Fíjense cómo aquí involucra, les digo, roedores, cochinitos, vaquitas, aves, ¿no? Les digo, ¿no? El taquizoíto finalmente es el que invade la placenta. Este esquema a mí me gusta un buen. Si quieren, ahí luego le dan la idea un poquito más a fondo. Y ahora vamos a hablar de la fisiopatología. ¿Sale? Entonces, la verdad es que bueno, vamos a escribir. Mejor creo que escribiendo vamos a comprender más rápido. Entonces, vamos a poner aquí fisiopatología, ¿sale? Entonces, dentro de la fisiopatología vamos nosotros a escribir cuáles serían las fases infectantes primero, ¿ok? Fase infectante. ¿Alguien me puede decir qué fase infectante perciben en este microorganismo? A ver. Aquí me dicen, por ejemplo, el oquiste y el bradizoíto. Ok, vamos a escribirlo. Me dicen el oquiste. Muy en específico ya es el oquiste esporulado o maduro. También vamos a tener el quiste tisular. Y recuerden que el oquiste esporulado tiene esporozoitos, ¿cierto? El quiste tisular tenía bradizoitos. ¿Ok? Es las únicas fases infectantes. ¿Ya se quedarían con eso? ¿Sería su respuesta final? Dice, el bradizoito por sí solo también necesita también, por sí también o necesita enquistarse. Es que el bradizoito como tal está dentro del quiste por definición. Cuando un bradizoito sale de su quiste, automáticamente se transforma en un taquizoito. ¿Sale? Entonces, sí. Bueno, pues déjenme decirles que no, que les faltó una, porque como decíamos que se infectaban finalmente los chamaquillos a partir de este microorganismo Torch, a partir de los taquizoitos. Entonces, es muy interesante, les digo que las tres fases morfológicas van a ser tres fases infectantes dependiendo de bueno, en este caso en particular, dependiendo de la enfermedad. Entonces, también el taquizoito lo vamos a escribir por aquí. Y le vamos a poner que este va a ser
cuando se genere, pues justo una enfermedad congénita. ¿Ok? Bueno, ahora hay que decir dos cosas acerca de los bradizoitos encargados de, vamos a ponerla así, enfermedad crónica. No, vamos a ver que el bradizoito va a estar asociado con la cronicidad y el taquizoito va a estar más bien asociado, y esto de manera general, a la enfermedad. ¿Sale? Es decir, cuando un taquizoito pues está reproduciéndose activamente es cuando existe enfermedad. Cuando el bradizoito se reproduce, más bien existe cronicidad, ¿sale? Entonces, ¿qué hay que decir acerca de los bradizoitos? Que estos van a tener una afinidad bien importante hacia tres tejidos en particular: hacia el sistema nervioso central, hacia el músculo, y dentro del músculo, el corazón va a ser uno que se vaya involucrado, ¿ok? ¿Eso qué va a significar? Que muchas veces va a haber, bueno, en este caso, el más importante va a ser el sistema nervioso, y entonces que vamos a desarrollar síntomas asociados a una enfermedad neurológica cuando de plano nos vaya sumamente mal, ¿ok? Em, entonces, bueno, pues finalmente, ¿qué causan los taquizoitos para desarrollar esta enfermedad? Normalmente causan isquemia, ¿ok? Isquemia de tejidos. Entonces, bueno, la infección y la inflamación genera eso. Esa va a ser en cuestión de la fisiopatología. Bueno, fíjense aquí, pensé que me iba a llevar toda la hoja y justo, o sea, de que les iba a decir, pues el bradizoito tras, ¿no? Y tras. Bueno, músculo y neuronas. Pensé que iba a ser más de fisiopato. Bueno, pues en realidad no hay mucho que decir, así es. Bueno, y ahora vamos a pasar a la patología. Entonces, una de las enfermedades que, bueno, vamos a hablar de dos enfermedades en general, ¿sale? Vamos a hablar de la enfermedad congénita que vamos a tener justamente aquí, de la enfermedad congénita y de la enfermedad adquirida, ¿sale? Congénita. Entonces, para nosotros recordar la enfermedad congénita, primero vamos a decir que es un microorganismo de tipo TORCH. Eso significa que va a causar malformaciones congénitas. En este caso, hay una tríada que nosotros la vamos a conocer con la mnemotecnia de las tres C de casas, ¿ok? Entonces vamos a poner C, C y C. La primera C va a ser de calcificaciones. ¿Sale? Estas calcificaciones se dice que van a ser calcificaciones intracraneales y justamente pues se van a diseminar a lo largo de todo nuestro encéfalo. Entonces vamos a poner que justo aquí, pues fíjense, va a haber varias calcificaciones a lo largo de todo nuestro parénquima cerebral. Y aquí vienen dos preguntas importantísimas para ustedes. Una, normalmente, bueno, clínicamente, ¿cómo se podría expresar cómo sí, se manifiesta una calcificación o calcificaciones cerebrales? Es algo que ya hemos repetido en otros microorganismos que hemos visto que causa, qué es, cómo se ve normalmente en las calcificaciones. A ver, por aquí me dice Mike, focalizaciones, ok. Antes convulsiones y focalizaciones. Bien, entonces, justamente, pues estas calcificaciones llevan a convulsiones y también a focalizaciones. Muy bien. La segunda C la vamos a tener para describir la cabeza. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dentro de la cabeza vamos a ver si está afectado el sistema nervioso central, porque decíamos que había un tropismo a él. Puede haber una de dos cosas. Puede haber una microcefalia, es decir, que los niñitos pues nazcan con la cabeza con un tamaño menor. Si tenemos una bóveda craneal con menos espacio, hay menos masa encefálica, entonces muchas veces condiciona retrasos en el neurodesarrollo. Y además, pues puede ser lo contrario, puede ser una microcefalia
o puede ser una hidrocefalia, ¿sale? Que es la hidrocefalia, pues es un aumento en la TAD, bueno, no más bien en el líquido cefalorraquídeo, y finalmente pues eso hace que la cabeza aumente hasta cierto punto de tamaño. Y la última va a ser corioretinitis, es decir, va a dejar o puede dejar a los pacientes ciegos. ¿Ok? Entonces, bueno, pues esas van a ser las tres, la triada que podríamos darle a la toxoplasmosis congénita. Entonces, la primera pregunta fue eso de cómo se expresa las calcificaciones intracraneales, pero la segunda pregunta es, ¿qué cuadro clínico les suena bastante a otra enfermedad de tipo TORCH? O sea, ¿con qué podrían llegar a confundir toxoplasma o la toxoplasmosis congénita? Exacto, muy bien, con el citomegalovirus congénito, ¿ok? Por qué dos cosas en particular? Por la corioretinitis, muy bien, y la microcefalia, ¿no? Y las calcificaciones, de hecho, en las tres cosas, ¿eh? Pero, por ejemplo, cómo podríamos, este, hay una manera en que nosotros podemos diferenciar las calcificaciones de toxoplasmosis de citomegalovirus. ¿Cómo eran las de citomegalovirus? ¿Se acuerdan? Eran, dice, yo me acuerdo en la clase, pregunté a los pacientes, no salían por los ojos la presión, ¿qué tiempos? Neta, cuando no sabíamos, ¿no? De que, no es cierto. No me acuerdo que, periventriculares, ¿no? Las calcificaciones del citomegalovirus van a ser periventriculares. ¿Qué significa esto? Que las del citomegalovirus se van a encontrar alrededor de los ventrículos, mientras que la de toxoplasma se va a encontrar diseminada, pues por todo el parénquima, ¿no? Esas van a ser una característica que nos permita diferenciar una afección, pues, al sistema nervioso central causado por citomegalovirus o por toxoplasmosis, ¿no? Evidentemente, si ya hay más datos, como por ejemplo de que el Muffin de arándano o ictericia, hepatosplenomegalia, pues ya diríamos, no, pues eso tal vez es más citomegalovirus que toxoplasmosis, ¿no? Y ya, ahora vamos a ir a la enfermedad adquirida, ¿sale? En la enfermedad adquirida prácticamente hay dos grandes enfermedades que vamos a estar separando. La enfermedad más importante que debemos de conocer de la toxoplasmosis va a ser adquirida, vamos a dividirla en dos, ¿ok? En aquella que le va a dar a los pacientes inmunocompetentes y aquella que le va a dar a los pacientes inmunocomprometidos. ¿Sale? Entonces, en los inmunocompetentes, ¿qué enfermedad va a dar? Pues va a dar una toxoplasmosis ocular. ¿Ok? Ahora, esta toxoplasmosis ocular puede ser tan grave como para llevarte a la ceguera. ¿Ok? Y lo más característico es que cuando nosotros hacemos un fondo de ojo, estas lesiones de la toxoplasmosis ocular se van a ver como en papel quemado. Ok, vamos a ponerla aquí, como en papel quemado, ¿sale? Y literal, no sé si ustedes alguna vez le han prendido fueguito a una carta de amor que les escribieron. Entonces, bueno, pues así más o menos se va a ver cuando nosotros lo veamos al fondo de ojo. Según yo sí les puse unas imágenes. Y si no. Sí, miren, aquí hay una. No se ve tan bien. Uy, pero en las tablitas sí vienen buenas. Bueno, eso se las pongo yo en las tablas. Bueno, ahorita vemos. Y lo demás, bueno, pues, ¿qué decíamos? Eso va a ser en inmunocompetentes. Y ahora vamos a inmunocomprometidos. ¿Cuál era el tejido que íbamos a decir que más y nos iba a importar en este caso? Pues
el sistema nervioso central. Pues resulta que en pacientes inmunocomprometidos el cuadro clínico va a ser una toxoplasmosis cerebral y muy en específico una encefalitis con abscesos cerebrales. ¿Ok? ¿Cómo se presentaba clínicamente una encefalitis? Con abscesos, ¿sale? Y esta toxoplasmosis del sistema nervioso central, adivinen qué, esto nos va a traer muy buenos recuerdos. Esta chuladita de acá se va a considerar como una enfermedad definitoria del SIDA, ¿sale? Y se ha visto que tiene una relación muy importante cuando los pacientes tienen menos de 100 CD4. ¿Ok? Entonces, bueno, pues eso va a ser. ¿Cómo se presenta una encefalitis? ¿Se acuerdan? Encefalitis, infección e inflamación de el cerebro, del encéfalo. Mm, ¿no? A ver, ahí les va. Ya, sí, se me olvidó lo que pregunté. Si es una encefalitis, infección e inflamación del cerebro. Acuérdense que la infección y la inflamación daña la función de los tejidos. ¿Para qué nos sirve el cerebro? Funciones básicas superiores, ¿no? O sea, encefalitis se presentaría con alteración en el estado de conciencia, dices puras babosadas, no sabes dónde estás, fiebre, evidentemente, y pues sí, como todo como desencadenado de las funciones del cerebro, ¿ok? Bueno, una cosa importante que casi olvido es que la toxoplasmosis adquirida, que les digo, se va a poder presentar en inmunocompetentes o en inmunocomprometidos, al menos en inmunocomprometidos, y esta cifra da un poco de miedo. Resulta que cerca del 80 al 90% de los pacientes cuando se infectan, pues no van a desarrollar síntomas, van a ser asintomáticos. O sea, 1 o 2 de cada 10 solamente presenta síntomas. Y eso usted dirá, pues qué chido, ¿no? Pues no pasó por la enfermedad, pero más todo lo contrario, ¿no? Tal vez eso es lo que busca el microorganismo para que no te trates y para que sus bradizoitos puedan proliferar a través de los quistes tisulares. Entonces, esto hace que se propicie una condición de portadores crónicos asintomáticos. Que si bien, o sea, no transmiten la enfermedad directamente hacia otras personas, o al menos eso no se ha visto que pase con certeza. Sí puede mantener al microorganismo en el ambiente y al fin y al cabo, pues vemos que hoy por hoy tiene una gran prevalencia, ¿sale? Entonces, bueno, esas van a ser las cosas importantes en esta parte de la patología. Y fíjense, aquí justo como lo decía Vero hace rato, o sea, lo que más se va a parecer a una toxoplasmosis congénita va a ser el citomegalovirus. Entonces, fíjense, aquí la toxoplasmosis, hidrocefalia, pero también puede causar microcefalia, ¿eh? No están peleadas. Entonces, aquí tal vez les faltó ese dato. Calcificaciones cerebrales difusas, fíjense aquí cómo están en todo el parénquima. Y aquí periventriculares, ¿no? Como decíamos, más aglomeradas alrededor de los ventrículos. La otra es que van a causar ambas tres corioretinitis. Miren, es la infección que causa más... ¿Qué? Convulsiones, eso no lo sabía. Bueno, pues dato extra que se llevan a casa. Y fíjense, esta es aquí le dicen tetrada, pero nosotros la reducimos a tres para pronto, porque aquí ponen las convulsiones, que justamente es parte de las clasificaciones. Entonces nosotros lo redujimos a una triada para que quede más bonito, ¿no? Entonces fíjense. Ah, es macro. No, entonces es cabezón. Vamos a cambiarle por cabezón. Cabezón, es macro. Perdón. Macrocefalia.
Ah, bueno, que es hidrocefalia al fin y al cabo. Sí, están cabezones porque hay hidrocefalia. Bueno. Y finalmente la corioretinitis, que fíjense, o sea, si ustedes prenden un papel, pues se va a ver como si se quemara de esta manera. ¿Ok? Bueno, este, por tapar los ventrículos. mm, podría ser, podría ser que la inflamación haga que el flujo de líquido cefalorraquídeo, sea más difícil. Y bueno, vamos a la a la toxoplasmosis, al diagnóstico y tratamiento, ¿sale? Ahí estamos. Entonces, en el diagnóstico, nosotros vamos a tener un diagnóstico de microbiología, si así lo queremos ver, donde vamos a poder detectar a la forma activa que sería el taquizoito. ¿Sale? El taquizoito normalmente lo podemos obtener, por ejemplo, de líquidos corporales, como lo puede ser el líquido cefalorraquídeo, la sangre, por ejemplo. Sin embargo, luego estos métodos para identificar taquizoitos no son tan sensibles, pero pues se dice que tú puedes utilizar una tinción de Romanowski-Giemsa, así se le conoce, de Romanowski-Giemsa. Y esto va a permitirte ver a los trofozoitos. Se dice que se ve con un núcleo rojo y un citoplasma azul y más o menos así, ¿sale? También tenemos otras maneras un poquito más eficientes de hacer la detección de Toxoplasma gondii, que sería más fácil detectar los quistes porque esos están paraditos y además aglomeran estructuras parasitarias. Entonces esto nos permite una identificación más fácil. Entonces la detección de los bradizoitos va a ser pues más conveniente, bradizoitos que se encuentran justamente en quistes tisulares. ¿Cómo ustedes podrían demostrar la presencia de quistes tisulares? ¿Con qué tipo de herramienta diagnóstica, por ejemplo? Mm, dice ecografía. No, están muy chiquitos, muy minis, muy minis, muy minis. Biopsias, excelente. Pero eso no estuvo tan mal, ¿eh? O sea, pero fíjate, más, o sea, o sea, tal vez ese fue mi error por no decirles, no contextualizarlos, pero dense cuenta de qué tamaño o sea, de que una célula está de este tamaño y un quiste está como del tamaño de, un poquito más grande que una célula. Entonces, ni de broma lo podríamos ver con el ultrasonido, pero em, tal vez ahí fue mi error por no decirles qué tan grande sería el quiste, disculpen. Entonces, bien, bradizoitos a partir de la biopsia. Muy bien, entonces bueno, pues este va a ser un método diagnóstico más, más mejor, más mejor, pero de nuevo, o sea, normalmente cuando lo utilizamos o sea, es cuando, o sea, imagínense, enfermedad del ojo, enfermedad del sistema nervioso central, la biopsia muchas veces no es una opción tan viable en estos casos, entonces, si no es así, ¿qué otros métodos diagnósticos ustedes sienten que podrían llegar a ser de utilidad? Y yo les voy diciendo si sí o si no. A ver. Serología y PCR, bien, le diste. Ya con esos. En este caso, la serología va a ser bien importante. Ujú, muy bien. La ELISA va a ser el método diagnóstico más importante que tengamos para diagnosticar toxoplasmosis. ¿Sale? Muy bien. Ahora, hay que hacer un pequeño apartado bien importante para la infección congénita. ¿Sale? ¿Qué les parece que aquí abajito hablemos de eso? Entonces, en la infección congénita, y lo escribimos.
Nosotros vamos a decir varias cosas importantes. El primero es que se ha dicho que podría valer la pena realizar un tamizaje. Y este tamizaje, ¿cómo, o sea, el tamizaje para la infección congénita, ¿cómo lo harían ustedes? O sea, ¿cuál sería el primero, el método diagnóstico? Primero el método diagnóstico, después hablamos de población. ¿Qué método diagnóstico utilizarían para tamizaje? Es decir, que tenga alta sensibilidad para detectar a la mayoría de los casos. PCR me gusta, pero es muy cara. Además, las pruebas de tamizaje deben ser baratas. La serología. Muy bien, entonces, muchas veces la serología, por ser barata, es un método de tamizaje. La serología va a ser el medio que nosotros tengamos para hacer este tamizaje a las madres. Entonces, pues prácticamente justo es una serología materna, ¿ok? Entonces es importante porque si nosotros vemos que la mamá pues tiene anticuerpos para una enfermedad, o sea, que coincidan tal vez con una enfermedad activa, pues tendríamos más precaución en ese embarazo en particular, ¿no? Lo estaríamos siguiendo más de cerca para ver esas anormalidades. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos finalmente si un niño realmente desarrolló o tiene toxoplasmosis? Por ejemplo, si sabemos que su mamá la tiene, pero queremos saber que el niño también, ¿cómo hacemos esa evaluación del niño de recién nacido? ¿Qué es lo que harían ustedes? Les voy a decir una cosa, esto se hace también a partir de serología. La PCR no sé por qué, tal vez es porque es muy cara utilizarla. Pero, ¿qué sabemos? Dice por acá, pero no sabemos si es activa o no. En la mamá lo mismo. A ver, en el recién nacido, les voy a decir dos cosas. Aquí podemos evaluar la presencia de IgM y la presencia de IgG. ¿Ok? ¿Qué características me darían ustedes, por ejemplo, o qué me dirían, qué precauciones me dirían que tuviera si veo, por ejemplo, a un niño con una IgG antitoxoplasmosis elevada? Yo, por ejemplo, les digo, oigan, oiga, doctora, doctor, fíjese que aquí están los resultados de este niñito y fíjese que tiene IgM negativa e IgG positiva para toxoplasmosis. Ya tenemos el diagnóstico, doctora, doctor? ¿O qué me dirán ustedes? Espérate, ¿no? O ya? ¿O qué hacen? Dice por aquí una cosa que la mamá tuvo toxoplasma antes de embarazarse, eso puede ser una, y les pasó los anticuerpos. Exacto, acuérdense finalmente que las IgGs van a ser inmunoglobulinas que pasen ese, la, va- la placenta y los podamos detectar en los chamacos. Entonces, sí, ¿qué diríamos de la IgG respecto a su sensibilidad y especificidad? En este caso, ¿qué lo describiría mejor? Que tiene una ¿qué? Alta, baja, sensibilidad o especificidad. No, o sea que si encontramos IgG, o sea, sí, o sea que está protegido, está protegido. Eso, pues, bueno, o quién sabe, porque a veces los anticuerpos no son tan protectores. Pero, ajá, este. Aparte de ese, o sea, lo que me interesa más adicionalmente a lo de la inmunidad es que ustedes sepan interpretar serologías. Entonces, y también que sepan cómo asociar valores de sensibilidad y especificidad alta o baja. Pero, qué me dirían de la IgG respecto a su sensibilidad, especificidad y si es alta o baja? O sea, si yo escribo aquí sensibilidad, especificidad. Y si pongo alta o baja, primero, ¿cuál me dirían de estas dos palabras o sea, la combinación de qué dos palabras es mejor? ¿Sensibilidad alta, sensibilidad baja, o especificidad alta o especificidad baja? O sea, ¿cuál de estas combinaciones describe mejor a la IgG para este contexto en específico? Me dicen alta, pero ¿alta qué? ¿Alta qué? ¿Sensibilidad o especificidad?
Exacto. Tendría alta sensibilidad. ¿Por qué? Bueno, tendría sensibilidad y tendría muy baja especificidad, ¿sale? Bueno, más bien pues sí, tendría una sensibilidad ahí, chirulera. Pero lo que pasa es que la IgM finalmente tiene mucha más sensibilidad. ¿Sale? Porque realmente si nosotros tenemos, o sea, detectamos IgMs en el chamaquillo, es muy probable que él tenga la infección, cosa que la IgG carece, más bien la IgG carece de una buena sensibilidad. Tiene pésima sensibilidad la IgG en este caso. ¿Por qué? Porque si nosotros detectamos IgG, no significa que ese sea un verdadero positivo, ¿no? Puede ser un falso negativo y por eso decimos que tiene baja en sensibilidad, ¿no? Porque, pues justo, ¿no? La transmisión de los anticuerpos va a ser este efecto. Muy bien, digo, a veces estos conceptos de sensibilidad, de especificidad, llega un poquito a uno a costarle trabajo acostumbrarse, pero díganme, más o menos entendieron la idea que les intentaba decir respecto a esto, ¿sí? Ok. Igual creo que ya me tienen bien calado, o sea, de que ya me entienden. Ok, bueno, pues vamos a ir a la parte del tratamiento. En este caso, como gran parte del... En este caso, como gran parte de los pacientes realmente lo tienen, se dice que por lo general un paciente asintomático no va a requerir ningún tipo de tratamiento, ¿ok? Asintomático inmunocompetente. O sea, de que tú puedes vivir perfectamente con tus quistes así. Estos, pues, no requiere tratamiento, ¿sale? Digo, si lo quieren tratar, pues considérenlo, pero pues en general no se recomienda. Sin embargo, ya cuando se desarrolla una enfermedad sistémica, tipo la del ojo, tipo la del sistema nervioso, la del sistema sí, nervioso, se puede dar, se da una combinación de medicamentos, se da pirimetamina, se dan sulfas. Vamos a ponerlo aquí, pirimetamina con sulfas, que bueno, es una combinación de medicamentos. Sin embargo, se ha descrito que aún no existe realmente un fármaco antiparasitario realmente efectivo para limpiar tanto los taquizoitos como los bradizoitos de nuestro cuerpo. Entonces, pues bueno, fíjense, o sea, un microorganismo muy importante y sin un tratamiento realmente adecuado, ¿no? Y bueno, prácticamente con eso nosotros terminaríamos esta primera partecita de la clase, esta primera de las tres de Toxoplasma. Y cuéntenme, ¿vamos bien hasta ahorita? ¿Sí? Conste. Cualquier duda, pregunta, me la pueden ir diciendo. Y, ok, aquí tengo una pregunta. Dice, Doc, ¿no es necesario tratar a los sintomáticos porque son como un foco de infección? Pues es que ahí, o sea, tienes un punto, pero también contextualízate o sea, en la epidemiología general. O sea, de que un cuarto de la población tiene toxoplasmosis. Si tú indicas medicamento, a todos les va a dar. Y la neta es que si no hay un medicamento realmente efectivo, puede ser que los efectos adversos sean bastantes, que llegues a dañar a personas y no las vayas a realmente tratar, ¿no? Porque no puedes eliminar realmente al quiste del cuerpo. Vacunas, sí, puede ser, pero no hay ninguna, al menos no que yo sepa conscientemente, vacuna, pero sí, o sea, imagínate que tú tengas, sí, es que la vacuna sería ideal, pero fíjate que como es un microorganismo intracelular, ahorita que lo pienso, los anticuerpos, bueno, o sea, te ayudarían a prevenir una enfermedad severa, pero no creo que te ayuden a una infección así de que aguda, o sea, a adquirirla, ¿sabes?
Pero sí, o sea, es un tema epidemiológico. Estamos rascando de que ya en el borde del área, porque realmente no se sabe. Y sí, o sea, son soluciones chidas. Va que va. Pues entonces ponemos pausita y regresamos aquí a las 8:15. ¿Ok? Entonces ahí vamos.